Muchas gracias a LTV por el espacio el día de hoy. Y ya entrando en materia, ¿qué se puede hacer para contrarrestar quizás la explotación sexual aquí en Honduras? ¿O se ha logrado hacer algo o continúa? Porque hay veces que las cifras las tapan y qué mejor que ustedes las den a conocer cómo es que se encuentra actualmente esta situación con nuestras mujeres y niñas hondureñas. Bien, muchas gracias. Bueno, primero quisiera explicar que el 23 de septiembre es el Día Nacional contra la Trata de Personas, que engloba las distintas modalidades de trata de personas, entre ellas la explotación sexual comercial, que es la que hemos empezado a tocar esta mañana. La trata de personas es un vejamen grave contra la dignidad de la persona humana, vulnera todos los derechos humanos, dentro de ellos la libertad, la integridad física y puede terminar hasta con la violación al derecho a la vida. Muchas personas son víctimas de trata de personas a través de engaños. La trata de personas es forzada, es decir, nadie participa de la trata de personas voluntariamente, ninguna víctima. Todas son forzadas de distintas formas. Algunas son forzadas usando la fuerza, valga la redundancia, desde el inicio, y otras son engañadas. Por ejemplo, en los periódicos, en internet, en las redes sociales como el Facebook, en muchas ocasiones hay publicaciones donde ofrecen trabajo para mujeres jóvenes de ciertas edades, por lo general dicen de 18 a 25 años, en el extranjero, pagando muy buenos salarios por hacer modelaje o por hacer algunas labores domésticas. ¿Qué sucede con estas ofertas? La mayoría de ellas son falsas y son ofertas de personas que son tratantes y que lo que están haciendo es captando a mujeres jóvenes que por lo general vienen de una clase social muy pobre y que necesitan el trabajo y por tanto se convierten en víctimas con mayor facilidad de ser engañadas. Entonces, estas mujeres son captadas a través de estos mensajes y luego cuando llegan y empiezan a hacer todo el trámite para ingresar a trabajar con estas presuntas empresas, en muchas ocasiones son trasladadas a otros países o a otras ciudades y cuando llegan pues se encuentran que en realidad son llevadas a nightclub, a burdeles, a lugares donde se realiza la explotación sexual comercial, son forzadas en la mayoría de los casos a cambiar su vestuario, son forzadas a brindar servicios sexuales de los cuales no reciben ningún tipo de ganancia, reciben maltratos físicos, psicológicos y de todo tipo. La trata de personas es uno de los vejámenes más graves. Imagínese usted qué sentiría si hoy es una persona que está en su casa, que es libre, que puede hacer lo que usted quiera y mañana por optar a la oportunidad de tener un empleo, se va a otro país y cuando llega se da cuenta que todo fue un engaño y está en un lugar del que usted no puede salir y el que está siendo forzado a brindar servicios sexuales. El trauma que queda para la mujer es terrible, también toda la tortura que recibe de parte de los tratantes y aunado a esto es la humillación. Es decir, la tortura en general conlleva el daño contra la dignidad humana y contra la persona humana, pero una de las cuestiones más graves es la humillación que sufren las víctimas de trata de personas. Entonces todo esto lesiona la autodeterminación de cada ser humano y por eso las víctimas de trata de personas, al ser rescatadas, cuesta bastante que puedan adaptarse nuevamente al entorno y que puedan insertarse a la sociedad. Y es por eso que el Estado tiene que hacer esfuerzos redoblados para lograr que una víctima de trata de personas pueda recuperarse. Es decir, las víctimas de trata no solo son para ser parte del proceso de acusación penal, sino que también son seres humanos que han salido de un tiempo de explotación, de humillación y de privación, que por lo tanto requieren atención especializada y requieren cuidados especializados. La ley de trata de personas habla que cuando una persona ha sido rescatada y sus tratantes son sentenciados, estos deben resarcir el daño causado. Sin embargo, hasta la fecha en el país, ninguna víctima de trata ha sido resarcida en los daños. No sé si tienen una pregunta hasta acá o puedo seguir hablando del tema. Licenciada, algo también importante que mencionar es el tema de la judicialización de estos casos en nuestro país, porque sabemos que hay muchas personas involucradas de diferentes rubros y se menciona incluso funcionarios. ¿Es real esto? Bueno, déjenme decirles que la trata de personas es el tercer delito mayor remunerado en Honduras después del tráfico de armas y el tráfico de drogas. Entonces, es un delito
que tiene un nivel de participación muy elevado, sin embargo se mantiene muy silencioso. Para que las redes de trata de personas puedan tener efectividad en países como Honduras, tiene que haber participación de funcionarios y funcionarias del Estado. A pesar de lo grave que es el delito, para el año 2019 solo se presentaron ante los tribunales de justicia a 78 personas, de los cuales solo 38 fueron sentenciados, y de estos ninguno es un funcionario o funcionaria del Estado, como bien lo menciona el informe sobre trata de personas del Departamento de Estado de los Estados Unidos en Honduras. Entonces, la participación de distintos entes del Estado y cabe aclarar que la responsabilidad de los entes del Estado no solo es por participar en las redes de trata de personas, sino que también es por participar de forma aquiescente o tolerante, es decir, es porque el Estado tolera, porque no hace acciones, porque no toma algunas decisiones que son necesarias para prevenir la comisión del delito. O hay funcionarios o funcionarias que saben de la comisión del delito y no hacen nada para evitarlo. Entonces el Estado tiene responsabilidad por presencia y por ausencia, porque participa y porque no hace nada para evitar el delito. Entonces, cuando no hay verdaderos castigos para los tratantes, el país se convierte en una zona hospitalaria para que las redes de trata de personas operen en Honduras. Entonces, ¿deberían de aplicarse sanciones más severas para evitar quizás que otras personas hagan esta práctica, para poder así evitar que continúe dándose la trata de personas en Honduras? Por un lado, creo que está el tema de aplicar sanciones severas, que definitivamente el nuevo Código Penal ha reducido esas sanciones e incluso ha desaparecido algunas modalidades de trata de personas. Pero por otro lado es el tema de la impunidad. Es decir, y esto lo aprendía cuando estaba en la universidad, cuando mirábamos todo el tema del modus criminis. Es decir, al criminal no le interesa saber cuántos años va a pagar, lo que le interesa es que no lo atrapen. Entonces, mientras haya impunidad, no va a haber ninguna respuesta que realmente atemorice de parte del Estado a los grupos criminales. La unidad especial del Ministerio Público, si bien es cierto, está capacitada en materia de trata de personas y hace un arduo trabajo por lograr sentencias favorables a las víctimas. A partir del año 2019 ha sido también declarada la unidad encargada de perseguir el tráfico de personas. Esto genera que los 8 fiscales que hay a nivel nacional para la unidad de trata de personas también persigan traficantes de personas, y por lo tanto les duplica el trabajo y ocasiona que haya menos persecución contra la trata de personas, a pesar que es un delito grave. Como organizaciones hemos recomendado y solicitado en reiteradas ocasiones que la unidad contra la trata de personas sea específica para la persecución del delito de trata de personas, y también que haya más capacitación a nivel nacional. Y déjenme decirles por qué solicitamos el tema de mayor capacitación a nivel nacional. Si bien hemos hablado en este momento de explotación sexual comercial, la trata de personas tiene diversas modalidades, como el trabajo forzado, como la servidumbre, como el reclutamiento de personas menores. Entonces, ¿qué pasa? Estas modalidades, la mayoría son invisibilizadas porque en una sociedad tan machista como la de Honduras, tendemos a normalizar que las mujeres sean sometidas y explotadas, que las niñas sean sometidas y explotadas. Entonces, con mucho esfuerzo se ha logrado visibilizar la trata por explotación sexual, pero no así. Todavía se ha logrado visibilizar como debería ser, por ejemplo, la trata por trabajo forzado. ¿Cuántas mujeres, cuántos hombres son sometidos en fincas al interior del país a este tipo de explotación, principalmente en zonas fronterizas donde no hay presencia estatal? ¿Cuántos niños y niñas están siendo sometidos por maras y pandillas o por otro tipo de grupos criminales a realizar acciones ilícitas de manera forzada? Sin embargo, estos más bien están siendo judicializados, criminalizados y en algunos casos hasta perseguidos por algunas políticas que se han empleado de parte del Estado. Entonces, tenemos mucho que hablar todavía en el tema de trata de personas. Si bien el Estado hace esfuerzos significativos en la materia, todavía falta mucho más y es necesario visibilizar que existen estas otras modalidades, y todavía hay muchas otras, como la adopción irregular, por ejemplo, como la venta de personas, que se suelen dar en Honduras. Y estas redes criminales, como les decía, operan con la aquiescencia y tolerancia del Estado. Hay muchas personas en hospitales
en el Registro Nacional de las Personas que trabajan para estos grupos criminales y que por eso en muchos casos hay adopciones irregulares o escuchan historias de personas que les han robado sus hijos al nacer en los hospitales. Hay mucho que hablar en el tema. ¿Te tocó el tema en el nuevo Código Penal? Así es, les comentaba que el nuevo Código Penal definitivamente ha reducido algunas penas y ha desaparecido algunas persecuciones del delito, por ejemplo, como el comercio sexual en las zonas turísticas, que es uno de los temas que más nos preocupa. Ustedes saben que Honduras tiene zonas como Roatán, Tela, Ceiba, Trujillo, donde tenemos mucha presencia de extranjeros y que en muchos de los casos se lleva a cabo el comercio sexual. En el pasado tuve la oportunidad de ir a capacitar en estas zonas y una de las principales preocupaciones es que la mayor parte de mujeres, por ejemplo, que están en esta condición de explotación pertenecen a grupos étnicos de nuestro país o tribales, como el pueblo garífuna. Entonces, también recordemos que la trata de personas pone en un alto nivel de vulnerabilidad a las víctimas dependiendo de su condición económica, social. En lo que enmarca el nuevo Código Penal, y es algo que nosotras hemos venido diciendo desde que se presentó la propuesta, es que la reducción para las penas es significativa. Por ejemplo, en el antiguo Código Penal se sancionaba con penas de 6 a 10 años de reclusión la explotación sexual. En el actual código se sanciona con penas de 5 a 8 años. Imagínense ustedes imponerle una pena de 8 años a una persona que ha explotado sexualmente a una víctima de trata de personas y que le ha generado un daño para toda su vida, a tal grado que esta persona no ha logrado recobrar la autodeterminación y se convierte en una mujer dependiente de su entorno. Porque esto pasa con las víctimas de trata de personas. Tal vez acá lo hablamos y lo escuchamos y nos parece difícil, pero realmente no nos imaginamos lo grave que es para una víctima. Hay otros delitos que también nos preocupan, como el delito y que se vinculan de una u otra forma a la trata de personas. Es, por ejemplo, el delito de violación. En el antiguo código se sancionaba con penas de 10 a 15 años de reclusión. En el actual se sanciona con penas de 9 a 13 años. Como les decía, si bien es cierto, al criminal no le importa cuántos años va a pagar, lo que le importa realmente es que no lo atrapen. Y Honduras, por tener un índice tan alto de impunidad, genera que sea un país hospitalario para el accionar de estos tipos de crímenes. También es grave para nuestras organizaciones conocer la reducción de estas penas, porque esto demuestra que hay tolerancia y equiciencia en lo que refiere a la violencia contra las mujeres de parte del Estado. Otro delito que nos preocupa, y para cerrar la parte del Código Penal, es, por ejemplo, el secuestro agravado, que se sancionaba con penas de 30 a 40 años de reclusión y que actualmente se sanciona con penas de 12 a 15 años de reclusión. Licenciada, estas personas que son víctimas, ellas logran recuperarse o quedan, como usted lo mencionó recientemente, sumergidas en este mundo, y lo más fácil es decir, yo ya no voy a poder hacer mi vida con una persona, mejor voy a seguir haciendo esto, aparte que es un trabajo, ya lo he hecho de manera obligatoria, pero lo vuelven a hacer de manera personal porque no se sienten que pertenecen quizás a la sociedad. Vean, cuando hay una víctima de trata de personas se pueden desarrollar varios síndromes, entre ellos el síndrome de Estocolmo, es decir, llegar a desarrollar un nivel de apego por los explotadores o tratantes en este sentido. Entonces, suelen pasar varios fenómenos con las víctimas de trata de personas. Primero, es que al ser recuperadas no quieren hablar, no quieren aceptar que el tratante les causó tanto daño. Luego es la parte de la realidad, de la aceptación de lo que pasó, de asumir que se es víctima, porque una de las cuestiones más difíciles en temas de violencias contra la mujer es asumir que se fue víctima, principalmente por la estigmatización de la población. Imagínense ustedes ser una muchacha de 18 años, vivir en su comunidad, haber salido con la intención de ir a trabajar a otro lugar, de mandarle dinero a sus papás, de hacerse una casita, de poderse pagar los estudios, y volver y ser expuesta en los medios de comunicación que fue rescatada de un lugar donde estaba siendo explotada sexualmente, haber sido expuesta y retornar a su comunidad. ¿Se imaginan todas las repercusiones sociales que indican en la comunidad? Porque la comunidad no va a decir, ay, pobrecita, fue una víctima. No, la comunidad va a decir, estaba en prostitución. Entonces, como tenemos una sociedad machista,
ese tema de la estigmatización, de la discriminación hacia la mujer, genera que en muchos de los casos sea más difícil para la mujer la reintegración después de haber sido víctima. Y por otro lado es el Estado de Honduras. Es decir, para que una víctima se reintegre, tiene que vivir todo un proceso. Primero de atención psicosocial, que creo que el Estado ha tenido avances en el tema, luego de atención para poder reinsertarse en la sociedad, y luego está el tema de tener acceso a la justicia, de ser resarcido en daños. Muchas de las víctimas de trata de personas son recuperadas, intentan insertarse, pero los tratantes quedan en impunidad porque también tenemos un poder judicial que no ha sido sensibilizado y capacitado debidamente en el tema, y esto genera que dicten sobreseimientos definitivos contra tratantes aún cuando hay argumentos sólidos que ha presentado el Ministerio Público. Entonces, ¿qué pasa cuando la red de trata queda libre y la víctima vuelve a su lugar de origen porque no tiene otra opción? ¿Cuáles son las consecuencias? En muchos casos hasta la vulneración al derecho a la vida. Entonces, rara vez una víctima de trata de personas retorna a la explotación sexual comercial. Porque recordemos que no lo hacían voluntariamente, sino que lo hacían de manera forzada. Entonces la mayoría lo que quieren es olvidar eso y reinsertarse. Sin embargo, cabe la posibilidad que al volver a sus lugares de origen vuelvan a ser captadas por estos grupos criminales. Y es ahí donde todavía falta mucho que hacer en el tema de trata de personas, porque no solo se trata de rescatar a la víctima, de presentar ante los tribunales y de dar una atención mínima, sino que se trata de dar un acompañamiento y de resarcirle el daño que ha sido causado. Imagínese a usted tener 18 años, haber sido captada y haber estado en explotación 4 años. Se fue de 18, volvió de 22. ¿Cuánto tiempo de su vida ha perdido? ¿Cuánto tiempo ha estado sin autodeterminación, sin derechos humanos, sin la capacidad de decidir, en desnutrición, siendo sometida a tratos crueles, inhumanos y degradantes? Licenciada, este 23 de septiembre, no solo en nuestro país se conmemora esta fecha contra la trata de personas, sino también a nivel internacional. ¿Qué específicamente se tiene preparado en cuanto a actividades para esa fecha aquí en Honduras? Bueno, realmente todos los años se hacen conmemoraciones muy grandes en el Día contra la Trata. La Secretaría de Educación dedica una semana a celebrar las actividades contra la trata de personas porque, pues, como ustedes sabrán, a través de la niñez se llega a casi todas las comunidades del país en materia educativa, y pues a través de los niños y niñas llegamos a los padres de familia, a través de los padres de familia se llega a las comunidades. Entonces, desde la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual, Comercial y Trata de Personas en Honduras, CICED, se hacen estas acciones con la Secretaría de Educación, pero también otros años se hacen acciones de trabajo en el centro de Tegucigalpa, en el centro de las ciudades, se hacían desfiles contra la trata de personas. En este momento se van a hacer algunas acciones siempre con la Secretaría de Educación en el marco contra la trata de personas, pero también la CICED va a tener distintos conversatorios que van a estar siendo transmitidos a través de sus redes sociales. Estos conversatorios en torno a hablar sobre la situación de trata de personas y también conmemorar esta lucha histórica que ha realizado esta comisión contra este delito. Si bien, como les comentaba, falta mucho que hacer, debemos reconocer que al menos en Honduras hay una comisión, al menos en Honduras hay una legislación que no se aplica plenamente, pero existe, y se están haciendo esfuerzos para trabajar en la materia, y que también estos esfuerzos son apoyados desde la sociedad civil, de organizaciones como nosotros. Licenciada, agradecemos que nos haya acompañado esta mañana en la entrevista de 24 AM, dando a conocer pues esta situación que lamentablemente está padeciendo el país, y que ojalá pronto pues se den las respuestas correspondientes para evitar el tráfico y trata de personas en Honduras. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Y en nuestra noticia positiva, vamos a enlazarnos en